En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema hidrostática. ¿Qué es la hidrostática? La hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos que estudia los fluidos en estado de reposo, es decir, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o posición. ¿Qué es un fluido? Un fluido es un conjunto de partículas que se mantienen unidas entre sí por fuerzas cohesivas débiles. Es incapaz de resistir fuerzas o esfuerzos sobre sí sin tener que desplazarse. Es decir, que los líquidos adaptan la forma del recipiente que los contiene. La hidromecánica es la rama de la física que se ocupa de estudiar las fuerzas que actúan sobre los fluidos. La hidromecánica se divide en tres ramas: la hidrostática, la hidrodinámica y la neumática. La hidrostática estudia los líquidos en reposo, la hidrodinámica estudia los líquidos en movimiento y la neumática estudia exclusivamente a los gases. Ahora, la hidrostática engloba conceptos como densidad, peso específico, densidad relativa, presión, propiedad de los hidrostática, teorema fundamental de la hidrostática, presión hidrostática, presión atmosférica, principio de Pascal y principio de Arquímedes. Densidad. Es la cantidad de masa por unidad de volumen. Suele estar especificada por el símbolo P. La densidad resulta por la siguiente fórmula, que es igual a masa sobre volumen. La masa y densidad serán directamente proporcionales. La densidad suele ir variando conforme cambia la temperatura y la presión, por lo tanto debe tenerse eso en cuenta antes de realizarse un ejercicio. Peso específico. Se puede trabajar análogamente la densidad con el peso específico, ya que el peso específico es la relación del peso del cuerpo y su volumen. El peso específico resulta por la siguiente fórmula, que es igual a trabajo sobre volumen. Y también por la masa por la gravedad sobre el volumen. Ahora vamos a ver unidades de la densidad. Densidad de peso específico. Como podemos observar en el siguiente gráfico, tenemos a las siguientes unidades de la densidad, que es gramos sobre centímetro cúbico, DINA sobre centímetro cúbico, UTM sobre metro cúbico, kilogramos sobre metro cúbico y por último libras sobre pies cúbicos. Ahora, densidad relativa. Medida de la densidad en base a volumen y masas relativas. Se compara la densidad de una muestra con otras sustancias, se expresa en las mismas unidades y iguales condiciones de temperatura y presión. La densidad relativa está compuesta por la siguiente fórmula, que es densidad sobre densidad absoluta. Densidad relativa igual a densidad absoluta sobre densidad relativa. Sigamos. Presión. Es la magnitud física que se encarga de medir la fuerza aplicada perpendicularmente y uniformemente sobre una superficie. Densidad es igual a fuerza sobre el área. Esa es la fórmula para la presión, en donde la presión es directamente proporcional a la fuerza y a su vez inversamente proporcional al área. Ahora tenemos qué es un pascal. Se define como aquella presión generada por la acción de una fuerza en un newton, aplicada sobre un área en metros cuadrados. Con frecuencia para presiones, cuando se aplica una presión grande, la vamos a convertir, ya sea un kilopascal que equivale a 1000 pascales o un megapascal que equivale a 10 a la sexta pascales. Como observamos ahora, un cuadro con diferentes unidades de presión, pascales, kilopascales, bar, PSI, con sus respectivos valores, los cuales nos facilitan para la solución de distintos problemas. Ahora tenemos el teorema fundamental de la hidrostática. Indica que la diferencia entre dos puntos de un mismo líquido es igual al producto del peso específico del líquido por la diferencia de los niveles o alturas. Se expresa de la siguiente manera.
Para ello, antes hacemos una descomposición de fuerzas como observamos ahí. Sumamos las fuerzas igual a 0. Tenemos que diferencia de fuerzas de la superficie 1 y superficie 2 es igual a la presión. Presión es igual a fuerza sobre área, por lo tanto, fuerza es ahí a presión por superficie. Del punto 1 menos el punto 2. Finalmente nos queda que la diferencia de presiones de los dos puntos es la presión por la distancia del punto 1 y 2. Ahora, la distancia 1 y 2 es la cara superior y la inferior. Nos queda que la diferencia de presiones es igual al peso específico por gravedad por la altura 1 menos la altura 2, como se observa aquí en el gráfico y en la diapositiva. Bien, ahora tenemos propiedades de la hidrostática. A misma profundidad, misma presión. Ahí observamos un cilindro que contiene un fluido en reposo. Por lo tanto, las presiones en todos los puntos al plano horizontal van a ser las mismas. En el cilindro del fluido mostrado, para que haya un equilibrio de fuerzas, las fuerzas debidas a la presión deben ser iguales sí o sí. Por lo tanto, siempre se define como presión 1 igual a presión 2. Ahora tenemos fuerza de contacto perpendicular. En un fluido en reposo, la fuerza de contacto que ejerce en el interior una parte del fluido sobre la contigua, es decir, sobre algo o con algo, tiene la dirección normal a la superficie de contacto. Como otra propiedad tenemos fuerza de presión es de compresión. La fuerza de un fluido en reposo se dirige siempre hacia el interior del fluido, pero de compresión, más no y jamás de la tracción. Por lo tanto, siempre quedará definido como que la presión de compresión es mayor a 0. Como quinta propiedad tenemos superficie horizontal. La superficie de un líquido en reposo es siempre horizontal. Supongamos, como observamos ahí en la figura, que θ es la superficie libre de un fluido y que lo cortamos con ese plano pi que se muestra allí. Finalmente concluimos que la única posibilidad es que la superficie sea plana. Como ya hemos venido estudiando, vamos a definir la presión hidrostática. Aquella presión que se ejerce un líquido que se encuentra en reposo a una determinada profundidad o altura. Siempre debemos tener en cuenta la masa, densidad y volumen del líquido a estudiar. Es muy importante eso. Bien. Ahora, para llegar a la fórmula hidrostática, después de los diferentes conceptos vistos anteriormente, vamos a partir de la presión igual a fuerza sobre área. También vamos a ir reemplazando y simplificando para que al final la presión hidrostática nos quede que es igual a la presión por altura por gravedad. A partir de esta fórmula de esto, vamos a poder solucionar muchísimos problemas, los cuales se van a mostrar a continuación. Bien, ahora pasaremos a realizar un ejercicio para entender mucho mejor el tema de presión hidrostática. El ejercicio dice lo siguiente: un recipiente con forma cilíndrica y 150 centímetros cuadrados de superficie contiene 1 litro de agua y 2 litros de mercurio. ¿Cuál es la presión hidrostática en el fondo del recipiente? Aparte nos dan las densidades del agua y del mercurio. Primero notamos nuestros datos. Tenemos que área es igual a 150 centímetros cuadrados. Pasándolo a metros cuadrados por un factor de conversión serían 0.015 metros cuadrados. Nos dan la densidad del agua, que son 1000 kilogramos metros cúbicos, y la densidad del mercurio, que son 13.600 kilogramos por metro cúbico. Aparte el volumen del agua y el volumen de mercurio, que son 1 litro y 2 litros respectivamente, que pasándolos a metros cúbicos serían 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos y 2 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y aparte la gravedad de 9.8 metros por segundo.
Tenemos un gráfico aquí que podemos relacionarlo mejor con el ejercicio. Lo que nos piden hallar es la presión en el fondo del recipiente, por lo tanto serán la suma de ambas presiones, tanto la presión que ejerce el agua como la presión que ejerce el mercurio. Bien, estudiaremos la presión hidrostática de cada líquido por separado. Empezaremos por el agua. Sabemos que la presión hidrostática del agua sería la densidad del agua por la altura por la gravedad. Tenemos de dato la gravedad y la densidad del agua, más no de la altura, pero la altura la podemos dejar en función del volumen, ya que volumen es igual a área por altura. Entonces tenemos que la altura será igual a 1 por 10 a la menos 3 del volumen del agua entre 0.015, que es la altura del recipiente, y nos dará una altura de 0.07 metros. Entonces la presión hidrostática del agua será 1000 kilogramos metros cúbicos por 0.07 metros de la altura que hemos hallado por una gravedad de 9.8 metros por segundo cuadrado. La presión hidrostática del agua será 686 pascales. Lo mismo con la presión hidrostática del mercurio. La presión hidrostática del mercurio será la densidad del mercurio por la altura del recipiente del mercurio por la gravedad. Entonces el volumen será igual al área por altura, de donde despejamos altura, y nos quedaría la altura de mercurio, sería 2 por 10 a la menos 3 del volumen sobre 0.015 metros del área. Entonces la altura de mercurio sería 0.13 metros. La presión hidrostática de mercurio sería lo mismo, densidad de mercurio, que son 13.600 kilogramos por metro cúbico, por la altura que hemos hallado, 0.13 metros, por la gravedad de 9.8 metros segundos cuadrados, será la presión hidrostática de mercurio, que se vienen a dar 17.326.4 pascales. Entonces tenemos que la presión total será la suma de estas dos. Entonces será 686 pascales de la presión hidrostática del agua más 17.326.4 pascales, que nos dará un total de 18.012.4 pascales para la presión total que se ejerce en el fondo del recipiente. Bien, la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre la Tierra. Su medida fue otorgada en el año 1644 por el físico evangelista Torricelli. Evangelista Torricelli, entre sus aportes, fue un barómetro de mercurio para poder medir la presión atmosférica a nivel del mar. Tenemos que la presión atmosférica y su medida ahora. Evangelista Torricelli dio su medida gracias a conceptos como la hidrostática, tales como la presión hidrostática de mercurio para hallar la presión atmosférica. Entonces se basó que la presión atmosférica es igual a la presión hidrostática de mercurio, que planteó densidad por mercurio, densidad del mercurio por la gravedad por la altura. Entonces tenemos que la densidad del mercurio son 13.600 kilogramos metros cúbicos por 9.8 metros por segundo cuadrado de la gravedad por la altura de 0.76 metros, nos dará una presión atmosférica de 101.292.8 pascales, que simplificando nos quedaría 1.01 por 10 a la menos 5 pascales. Tenemos a continuación otro ejercicio para explicar mejor este tema. Dice lo siguiente: ¿cuánta altura tendrías que ascender para que la presión atmosférica descienda 5 milímetros de mercurio? Nos dan la densidad del aire y la gravedad. Lo tenemos representado en el gráfico. No sabemos a qué altura ascender y tenemos que descender 5 milímetros de mercurio. Entonces, de datos tenemos la densidad del aire, que es 1.3 kilogramos por metros cúbicos. Tenemos la diferencia de presiones, porque habrá una presión final y una presión inicial, y esa diferencia es de 5 milímetros de mercurio. Eso a pascales serían 666.5 pascales, usando el factor de conversión de la equivalencia de 133.3 pascales equivalen a 1 milímetro de mercurio, y la gravedad de 9.8 metros por segundo cuadrado. Entonces tenemos que la diferencia de presiones son 666.5 pascales. Lo que queremos hallar es a qué altura debemos ascender. Por lo tanto, sabemos que la presión 1 es la densidad del aire por la gravedad por la altura 1, y la presión 2 es la densidad del aire por la gravedad por la altura 2. Entonces restamos esto y lo igualamos a 666.5. Factorizando la densidad del aire por la gravedad y poniendo entre paréntesis la diferencia de alturas, igualando a 666.5, nos quedaría que la altura 1 menos altura 2 es igual a 666.5 pascales entre la densidad del aire por la gravedad.
La diferencia de alturas quedaría entonces 666.5 pascales entre 1.3 kilogramos metros cúbicos por 9.8 metros por segundo cuadrado, lo que nos daría una diferencia de alturas de 52.31 metros, cuya respuesta sería entonces debemos ascender 52.31 metros para que la presión descienda 5 milímetros de mercurio. ¿Qué es el principio de Pascal? El principio de Pascal nos dice que al ejercer una presión en un líquido que se encuentra contenido en un recipiente cerrado, esta se va a transmitir de igual manera por cada uno de los puntos del líquido y las paredes del mismo. Para esto, Pascal ideó una demostración bastante contundente, ¿no? Utilizó un émbolo y tapones en cada uno de los orificios del recipiente. Así, al momento de ejercer una presión dentro del líquido que se encuentra en el recipiente, el agua salía por los agujeros con la misma presión en cada uno de ellos. Este principio se puede observar gracias a la propiedad de incompresibilidad de los líquidos. También nos dice que al ejercer una presión en el punto 1, esta se mantendrá hasta llegar al punto 2, pero va a tener una fuerza de salida mucho mayor, ya que el área 2 va a ser mucho más grande. Así tendremos una relación de fuerza 1 sobre área 1 va a ser igual a fuerza 2 sobre área 2. La fuerza de entrada 1 va a recorrer una distancia al momento de bajar, mientras que la fuerza 2 va a recorrer también una distancia al momento de subir. Si el trabajo mecánico realizado por ambas fuerzas es el mismo, entonces diremos que la fuerza 1 por la distancia 1 va a ser igual a la fuerza 2 por la distancia 2. La presa hidráulica nos ayuda a ejemplificar este mecanismo, ya que al momento de ejercer una fuerza menor por un lado, obtendremos una fuerza de salida mucho mayor por el otro. Algunos ejemplos cotidianos en nuestra vida diaria es, por ejemplo, el gato, la prensa hidráulica, los frenos hidráulicos. Y este principio es muy común, ya que nos ayuda a realizar con un esfuerzo mínimo, mover cosas de gran tamaño y de gran masa. El ejercicio con el cual demostraremos este principio es el siguiente. Calcula la fuerza obtenida en el émbolo mayor de una prensa hidráulica, si en el menor se hacen 15 newtons, y los émbolos circulares tienen el cuádruple de radio uno del otro. Los datos que tenemos del problema es que la fuerza 1 va a ser igual a 15 newtons. El área 1 va a ser pi por radio al cuadrado. Esto es el área de un cilindro, ¿no? Y el área 2 va a ser pi por radio al cuadrado también. Pero en este caso obtendremos que el radio 2 va a ser el cuádruple del radio 1, por lo cual podemos decir que el área 2 va a ser igual a pi por 16 por el radio 1 al cuadrado. Utilizando la relación que hemos obtenido del principio de Pascal, la cual es fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2, podemos sustituir los datos anteriores, en el cual vamos a encontrar una fuerza de 240 newtons, que es la fuerza ejercida en el punto 2. Pues bueno, a continuación les hablaré sobre el principio de Arquímedes. Este principio nos dice que todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido experimenta una fuerza de empuje hacia arriba, que sería igual al peso del líquido desplazado. En este principio hablaremos de un concepto nuevo, que sería el empuje. El empuje estaría dado por la densidad del líquido multiplicado por el volumen sumergido por la gravedad. Y como nos damos cuenta en la imagen, esta fuerza viene dada perpendicularmente hacia arriba. Y las unidades que usaríamos para el empuje sería el newton. También tendríamos tres casos en los que tendríamos el líquido y el cuerpo. Como vemos en el caso A, donde la fuerza de gravedad es mayor que el empuje, por eso el cuerpo se está hundiendo. En el segundo caso, en el caso B, donde la fuerza de gravedad sería igual al empuje y el cuerpo se mantendría en un punto fijo con respecto al líquido. Y en el tercer caso, en el caso C, donde la fuerza de gravedad es menor al empuje. Por eso es que el cuerpo está flotando en el líquido. Otro concepto nuevo del que hablaríamos sería el peso aparente. Nos dice una fuerza que un cuerpo ejerce en el entorno donde se encuentra apoyado, ya que si está en un campo gravitacional en vacío, coincidirá con su peso, y si en lugar de estar en vacío está sumergido en un fluido, será menor que su peso, por el empuje que experimenta. Entonces tendríamos que el peso aparente sería igual al peso real del cuerpo fuera del fluido, menos el empuje que experimenta, o también llamado peso del fluido.
Acá tenemos unos ejemplos en la vida real, donde tenemos un barco y el agua. Acá en una flecha roja está representado el empuje que experimenta el barco con respecto al líquido. Y acá tenemos otro ejemplo de un cuerpo cuando está flotando en el agua. El empuje que experimenta son perpendiculares estas dos, el empuje y el peso. Ahora vamos con un ejercicio sobre el principio de Arquímedes. El ejercicio nos dice: al sumergir una piedra de 2.5 kilogramos en agua, comprobamos que tiene un peso aparente de 20 newtons. Sabiendo que la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado y la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, calcular el empuje que sufre dicha piedra, el volumen de la piedra y la densidad de la piedra. Bueno, acá sacamos los datos que tenemos. El peso aparente, que sería 20 newtons, el volumen del agua, que va a ser igual de la piedra porque está sumergida, acá lo vemos en el gráfico, la masa, la densidad del agua y la gravedad. Y ahora pasamos con la resolución. En primer lugar, para hallar el peso aparente, vamos a restar el peso real menos el empuje. Como tenemos todos los datos, solamente reemplazamos y nos quedaría que el empuje sería 4.5 newtons. Ahora, para hallar el volumen de la piedra, reemplazamos en la fórmula de empuje, que sería densidad del agua por el volumen del agua por la gravedad, pero como tenemos que el volumen del agua es igual que el volumen de la piedra, cambiamos estos volúmenes, bueno, el nombre porque en el valor serían iguales, y reemplazamos. Nos quedaría 4.59 por 10 a la menos 4. Y ahora para hallar la densidad de la piedra, solo reemplazaríamos la masa de la piedra entre el volumen de la piedra que hemos obtenido anteriormente. Reemplazando nos quedaría un valor final de 5.446.62 kilogramos sobre metro cúbico. Y para finalizar, mencionaré las conclusiones que hemos sacado a lo largo de las diapositivas del tema de hidrostática. Bueno, como punto número 1, gracias a las propiedades de los fluidos y a su vez a los principios originados a raíz de esas propiedades, con el paso del tiempo hemos podido facilitar y resolver nuestras necesidades de maneras muy prácticas. Por ejemplo, en la manera de movilizarnos gracias a los barcos, fabricación de frenos de autos, desplazar cargas pesadas, etc. Como punto número 2, todos los conceptos vistos en esta exposición dependen a gran escala de la densidad, la masa y el volumen. Por lo tanto, si variamos cualquiera de estos, ya sea por factores externos como la temperatura, se verá bastante influenciado en los resultados. Como punto número 3, mientras a más profundidad esté en el cuerpo sumergido, más presión experimentará sobre sí. Esto se ve demostrado en la aplicación de presión hidrostática. Como punto 4, la presión en un recipiente cerrado no depende de la dirección en que apliquemos la fuerza, ya que ésta fluirá en todas las direcciones del recipiente en igual magnitud, sin importar de qué manera se añade esta fuerza. Como punto número 5, concluimos que la presión hidrostática no depende del área, como la presión en general, que hemos visto, sino que de la altura del recipiente, la densidad del fluido y la gravedad. Y como sexto punto y último, la propiedad de incompresibilidad de los líquidos y su característica de adaptarse al recipiente que lo contiene ha sido de notoria ayuda para la fabricación de máquinas, como la prensa hidráulica, con el fin de manifestar fuerzas mayores a través de una fuerza menor. Y con esto finalizamos el tema número 13 de Física 2, llamado hidrostática, presentado por el grupo número 20. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.